Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Aquí estamos en el Vértice después de 2 semanas. El miércoles pasado era festivo y bueno, pues no estuvimos con todos ustedes, pero aquí estamos un miércoles más para compartir cuestiones de actualidad. Hoy con un invitado en primer lugar y luego con nuestra tertulia. A la tertulia ya les adelanto que estará con nosotros pues Elisa Campoy, Juan Manuel Cabrera y David Torres. Serán nuestros contertulios. En cuanto a nuestro invitado, con el que vamos a empezar a hablar ya en este preciso instante, no es otro que el alcalde de Lorca, don Francisco Jodar. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Encantado de estar otra vez en tu programa. Bienvenido a esta nueva temporada. Hemos iniciado temporada y bueno, pues estamos encantados de que haya aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues tenemos muchas cosas que contar y comentar, pero a mí me gustaría también saber su opinión. Decía yo que el miércoles pasado no tuvimos programa precisamente por haber sido el día de la fiesta nacional y bueno, qué polémica se montó con la famosa, bueno, con la fiesta nacional. Así, en una breve pincelada, ¿cómo vio todo aquello? Bueno, a mí me da mucha pena el que no se respeten determinadas cosas, ¿no? España es la casa común de todo, la bandera es la que nos envuelve a todos y hay determinados valores, el orgullo de sentirse de esta tierra y de trabajar por ella y de... En fin, estas son cosas que, como digo, pues a mí que esto se menosprecie me fastidia muchísimo. Yo hace un poco antes del verano, cuando estuve haciendo el hermanamiento con Adisán, una ciudad francesa, que estuve allí, y coincidió precisamente el día de la fiesta nacional de Francia, el día además del atentado de Niza, ¿no? Y bueno, pues cuando iba a un pueblo de 1.500 habitantes, había alcaldes de otras 2 ciudades más, hay 3 alcaldes franceses allí conmigo, y antes de empezar la actuación del grupo musical, pues el trompeta del grupo pues interpretó la marsellesa, todo el mundo se puso de pie, se llevó la mano al pecho, y yo le dije a los alcaldes, qué envidia me dais, y digo, esto no pasa en España. En España la bandera no es de todos, es de una parte, otros tienen como bandera propia otra, el tema del himno nacional y de estas cosas pues se interpretan de distinta manera y yo creo que esto debe estar al margen. Yo creo que celebrar el Día de la Hispanidad, la fiesta nacional de España, honrar la bandera de todos y el himno de todos y sentirnos todos españoles, yo creo que es algo que es positivo y que deberíamos estar todos de acuerdo en eso. Sería lo natural, desde luego que sí, pero en fin, tenemos un país muy particular y con unas características muy particulares. De hecho, y ya que estamos en ese ámbito nacional, aunque enseguida vamos a descender a lo que nos es más próximo y cercano, a mí me gustaría también brevemente que me contase el alcalde de Lorca cómo ve el panorama nacional. ¿Tendremos nuevas elecciones o no? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo hago siempre la misma valoración. A mí me parece inaudito y creo que la opinión bastante extendida de todos los españoles, ¿no? Todavía no terminamos de explicarnos esta cuestión, ¿no? De una persona, me refiero a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, hasta hace poco, que habiendo perdido las elecciones estuviese absolutamente empeñado en ser presidente del gobierno. Si quiere ser presidente del gobierno, porque gana las elecciones. Después que no supiera interpretar, que es lo que me parece más grave, que no supiera interpretar el mensaje clarísimo que en unas elecciones, tanto en las de diciembre como en las de junio, nos dio el pueblo español, lo que nos dijo el pueblo a todas las fuerzas políticas, sobre todo a Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, pónganse ustedes de acuerdo. Para ponerse de acuerdo hay que dialogar. Y este señor es que ni siquiera admitía el sentarse a dialogar sobre las posibilidades de formar gobierno. Es más, incluso por la fuerza al final tuvo que sentarse con el presidente en funciones, Mariano Rajoy, cuando salió y le preguntaron los medios de comunicación que resultados de la reunión, se limitó a decir que había sido una reunión perfectamente prescindible. ¿Cómo va a ser prescindible el diálogo, que es lo que se te está pidiendo en estos momentos, se te está exigiendo por parte de la ciudadanía? Estamos en una situación de bloqueo y absolutamente incomprensible, algo que todos los países, todas las democracias avanzadas de Europa tienen solucionado para que no se produzcan estas situaciones de bloqueo, lo cual hace, entre otras cuestiones, necesario pues revisar la ley electoral para evitar estas cuestiones, sea segunda vuelta, sea dando el plus al que ha ganado las elecciones o tiene un número determinado de diputados, etcétera. Pero esto está resuelto a nivel municipal también, aquí no lo tenemos resuelto tampoco, me lo contaban
pues estos alcaldes en Francia, que ellos cuando no tienen una mayoría suficiente, la ley les da ese plus necesario para gobernar con estabilidad. Aquí se ha demonizado las mayorías absolutas, se ha demonizado el bipartidismo, y yo creo que ahora nos estamos acordando de las mayorías absolutas y del bipartidismo en esta situación de bloqueo absolutamente inconcebible. Ha llegado la situación a donde podía llegar, y ahora mismo pues nadie se plantea que haya unas terceras elecciones, por la sencilla razón de que quien puede dar o no la gobernabilidad, la investidura del que ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular y Mariano Rajoy, sabe que si se repiten las elecciones se produce una debacle electoral tremenda y no va a dar lugar a eso. Por lo tanto, pues lo que han tenido que hacer es quitar de en medio al secretario general, después de aquel bochornoso espectáculo que dieron en Ferraz, que nos avergonzó a los que son socialistas y a los que no somos socialistas, ¿no? Después de eso, pues bueno, pues ahora se va a producir la investidura. Pero yo creo que va a ocurrir otra cuestión también, y es que pues, el Partido Socialista, el PSOE, pues le entrará el complejo de tener que redimirse de haber posibilitado que gobierne el Partido Popular, y veremos a ver si hacen una oposición responsable o una oposición absolutamente descabellada para descabalgar al Partido Popular y a Mariano Rajoy lo antes posible del gobierno. Veremos a ver si somos capaces, si son capaces a llegar a acuerdos para hacer los presupuestos, etcétera, etcétera. Ayer en Madrid hablaba yo de esta cuestión. Yo pertenezco a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas de la Federación de Municipios y Provincias y al Consejo Territorial. Ayer fue la comisión cuando se reunió, y yo dije lo que podía suponer no solamente para todos los municipios, hablábamos de municipios, en la Federación de Municipios, lógicamente, para todos los municipios de España, el que no se constituyese gobierno, el que no hubiese una estabilidad en el gobierno, el que no hubiese presupuestos generales del Estado, pero yo también quise decir lo que ocurriría en una ciudad como Lorca, que está todavía saliendo de los terremotos con unas inversiones necesarias y que hacen necesario que haya unos presupuestos generales del Estado que nos posibiliten hacer esas inversiones que estamos haciendo por fases y con carácter plurianual, y que como no hay unos presupuestos del Estado, porque tenemos fecha en justificar fondos europeos que han venido de los FEDER y del Banco Europeo de Inversiones, ese préstamo con plazo también tenemos una fecha, 31 de diciembre del 2017, y hay que licitar obras y ejecutarlas, y como no estén terminadas, no solamente se nos quedan las obras sin financiación y a mitad de camino, sino que Europa nos obligaría a devolver lo que se ha invertido en las fases anteriores, y lo manifesté allí. Bueno, por la respuesta del presidente de la comisión, un alcalde del PSOE, se han puesto de acuerdo para que no fuese uno del PP, a pesar de que se ganaron las elecciones municipales, pues todo lo que hizo fue encogerse de hombros y dijo, esto no es cuestión nuestra, no es cuestión, pero aquí hay que decirlo porque estamos defendiendo los municipios y el municipalismo, y las dificultades que se generan a los ayuntamientos son estas, y hay que decir estas cosas y hay que ponerlas de manifiesto y hay que pedir que seamos sensatos, por lo menos. Bueno, pues mi opinión es que va a haber investidura, evidentemente, pero yo ya estoy pensando en qué va a pasar después de la investidura y hablamos ya de gobernabilidad, en mi opinión, lo cual no quiere decir que eso que yo creo que es lo que va a suceder, suceda, que puede ser que suceda todo lo contrario, porque ya estamos acostumbrados en el último año a decir esto no es posible que pase y luego resulta que pasa. Bueno, en cualquier caso, en los próximos días ya vamos a tener desvelado qué es lo que va a ocurrir, porque claro, las fechas están ahí y tienen que irse cumpliendo. Yo le agradezco a Paco Jodar que haya dado su opinión a este respecto, y me lo ha puesto muy fácil y muy bien para continuar con ese tema de las obras. Evidentemente se van a acometer en Lorca obras importantísimas, algunas ya están en marcha y otras bueno, van a concluir, digamos, y otras van a iniciarse en las próximas fechas. Bueno, esto siendo un poco abogado del diablo, le van a decir, bueno, como ya se va terminando la legislatura, o se va acercando el final, digamos, poco a poco, pues como hacen todos los alcaldes, las obras y tal y cual, se van a criticar seguro por esta cuestión. Pero bueno, no tiene nada que ver evidentemente con todo esto, ni es una cuestión electoralista, sino pues más bien todo lo contrario, lo que nos acaba de explicar un poco, ¿no? Evidentemente, hay todo un sistema de inversiones en Lorca que desde luego pues son únicos en la historia de nuestro municipio y de la mayor parte de los municipios de España. Aquí no nos conformábamos, después de sufrir las consecuencias del terremoto, con recobrar la Lorca que era 5 minutos antes de los terremotos de 2011, sino que teníamos legítimo derecho a ser ambiciosos y a aspirar
ya que había que levantar calles, reconstruir edificios y reconstruir patrimonio, dejar Lorca mucho mejor, aspirar a esa nueva Lorca. Era una ambición legítima y peleamos por ella, y hemos peleado por ella todos los lorquinos hasta la extenuación. Yo, pues en la figura del alcalde de la ciudad, me he movido por todos sitios, en Bruselas, en Estrasburgo, en Madrid, en Murcia, para ir consiguiendo aquel plan Lorca y este sistema de inversiones, y estamos transformando Lorca. Ya hay barrios que han terminado estas inversiones, hay otros que están en marcha y otros que están en previsión, que se van a poner en marcha también. Lógicamente, esto se hace con financiación. La financiación, fundamentalmente, la más destacable, pues sería el préstamo del Banco Europeo de Inversiones, que ha pedido la comunidad autónoma. El mayor esfuerzo lo está haciendo la comunidad autónoma, pero lógicamente hacemos adjudicaciones de obras, se adjudican con una baja económica, y esa baja económica, ese sobrante, lo utilizamos después para invertirlo en otros proyectos. Lógicamente, todo esto tiene un tiempo y tiene un plazo. El dinero que viene de Europa tiene ese plazo, y estamos cogidos y pillados siempre por los plazos, y es por lo que tenemos prisa, que se aprueben esos presupuestos, que podamos conseguir la declaración de elegibilidad del nuevo proyecto y la redotación económica para comenzarlo cuanto antes, para poder terminarlo dentro de plazo. Bueno, pues podemos ir por partes. Por ejemplo, recinto ferial de Santa Quiteria es una obra que ya está en marcha desde hace un tiempo, y ya lo que todo el mundo quiere es que para el año 2017 esté ya terminada y funcionando. Sí, la primera fase está terminada. La primera fase se financió, fue un esfuerzo municipal, lo hicimos utilizando aquel dinero del premio extraordinario de la lotería, cuyos beneficios quedaron en Lorca, quedaron muy pocos beneficios. Fui a hablar con el ministro Montoro, y sabiendo que había remanentes en el periodo operativo de los fondos FEDER, le dije: aquí tengo el 20% que tenemos que poner nosotros, que era lo de la lotería, y convertimos 2,6 millones de euros en 13 millones de euros para hacer varias inversiones, entre ellas la primera fase del recinto ferial, que ya está terminada. Eso ha sido en torno a los 7 millones y medio de euros. Falta la tercera fase, que la tenemos en contratación, está en licitación ya, son 3 millones y medio de euros, que es la nave para exposición de ganado vivo, que es la que va al fondo. Esa, pues está en marcha la contratación, y queda la segunda, que la segunda es hacer por dentro lo que ya hemos hecho, ese edificio que todo el mundo puede ver y que hay que equiparlo y vestirlo por dentro, que son otros 7 millones y medio de euros, que lo vamos a hacer con el BEI, que estamos esperando la declaración de elegibilidad, es decir, que se puede gastar el dinero del BEI en esa segunda fase para comenzar también la licitación. Así que eso pues va a su marcha, y vamos a ver si conseguimos que para el año que viene, para septiembre, para la feria, ya pudiera ser utilizado. Muy bien. Todo eso lleva además, ese complejo lleva además el entorno, ¿no? El entorno, claro. Porque hubiese sido una pena conseguir un edificio destacable como ese para una institución que no va a haber otra para celebración de ferias y congresos, que no es auditorio, es un recinto de ferias y congresos que tiene un gran salón de actos que puede ser utilizado como auditorio, ¿no? Una instalación como esta para ferias y congresos no la va a haber no va a haber otra entre Valencia y Almería, es decir, que queremos es una inversión que la hemos hecho con ambición de ser la referencia para ferias y congresos, y la economía que ello conlleva, el turismo de ferias y congresos, ser la referencia no solamente de la región de Murcia, sino de un ámbito territorial mucho más grande. Todo esto, que es muy ambicioso, a uno le plantea la cuestión de que, alcalde, nos faltan camas. Es decir, queremos que venga mucha gente, que se hagan congresos y demás, pero nos faltan camas. Sí, a pesar de que han crecido con la inauguración del Parador, pero los hoteles son insuficientes, y ya de hecho, con otras cuestiones que no son de ferias y congresos, que arrancará o crecerá enormemente con esta instalación, pero hay otras muchas cosas, y el ejemplo lo estoy poniendo recientemente con el nuevo Centro Internacional del Vóley Playa. Tanto este verano pasado como el anterior, el del año pasado, pues se estuvieron celebrando en este centro, que es referencia internacional, según la Federación Internacional de Vóley Playa, el mejor centro de vóley playa del mundo ahora mismo, junto con el de Río de Janeiro. Y aquí se han hecho pues todos los campeonatos nacionales de categoría, no la categoría máxima, pero todas las categorías, la juvenil, la infantil, la alevín y tal, ¿no? Se han estado celebrando en Lorca. Aquí han estado de las selecciones de vóley playa que han ido a las Olimpiadas, 8 han hecho su preparación en el centro de Lorca. Eso muy poca gente lo
sabe. Pero lo que sí que es destacable es que, aparte de las plazas que tiene la residencia de deportistas del centro del vóley playa, pues con estos campeonatos ha habido un lleno en las plazas hoteleras, no solamente de Lorca, sino también de Puerto Lumbreras, de Águilas y de Totana incluido, con esta cuestión. Aquí hacen falta más plazas hoteleras. Bueno, pues ya están empezando a venir inversores que quieren poder, pues eso que está tan de moda, estos hoteles de encanto en el centro de las ciudades, gente que está viendo edificios destacables de Lorca con esa intención. Vamos a ver si conseguimos convencerles de que merece la pena invertir, porque hacen falta plazas hoteleras en Lorca. Desde luego. En fin, bueno, pues eso, a ver si se convierte en un atractivo, porque esto al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si hay plazas hoteleras vendrá gente, y si hay gente construirán hoteles para que albergar a esa gente. En fin, pues vamos a ver si es verdad. Está la gente, pues eso, un tanto preocupada, entre comillas, todo esto, con la obra de Juan Carlos I y la obra de Alameda de Cervantes. ¿Todo eso para cuándo y cómo? Alameda de Cervantes está adjudicado y están todos los trámites cubiertos. Ya hemos hecho las reuniones con los vecinos y tienen que empezar las obras, pues yo creo que están con ese periodo del replanteo, van a empezar muy pronto. Juan Carlos I ya acabó el periodo de presentación de oferta, ya se han abierto los sobres con la documentación administrativa, ya los técnicos del ayuntamiento han puntuado la puntuación técnica de las propuestas de obras, y ya se han abierto los sobres también de las propuestas económicas. Ha habido 4 ofertas que han estado por debajo del umbral de lo que se considera baja temeraria, y la ley dice pues que ahora tienen que darle la oportunidad a esos ofertantes a justificar por qué la baja para salir de esa situación de temeridad. El martes creo que se reúne la mesa de contratación para dar el dictamen definitivo de los técnicos sobre esta cuestión, y ya se podrá probablemente pues adjudicar a una de las 11 empresas que han presentado proyectos. Después, en cuanto a la ejecución, el problema que a todo el mundo le preocupa, compatibilizar las obras con el desarrollo de la Semana Santa de Lorca, pues todas las empresas han ofrecido la misma solución, que es hacer 2 fases. Una primera fase que empezaría en cuanto que se adjudiquen las obras desde Santa Clara, la avenida de Santa Clara, esa redonda que se va a hacer a la bajada del puente del Eroski, hasta Fajardo el Bravo. Y una vez que pase la Semana Santa, ya se hará el resto desde Fajardo el Bravo hasta el Óvalo, para que la zona entre el Óvalo y Fajardo el Bravo, que es donde se ponen los palcos, pues se pueda desarrollar con toda normalidad la Semana Santa. Bueno, pues eso puede dar desde luego más tranquilidad para todos, porque es lo que más nos puede preocupar. Más cuestiones, porque claro, son muchísimas. Recuperación del patrimonio, por ejemplo. A ver, y casco histórico también. Bueno, todo esto, ¿cómo va? Recuperación del patrimonio es lo que más avanzado va. Aproximadamente podemos considerar que en un 85-90%, según las cifras que se manejaban en la última reunión de los técnicos del Plan Director de Restauración del Patrimonio, donde estamos las 3 administraciones, y básicamente pues lo que nos queda ahora por recuperar en cuanto a monumentos destacables es la colegiata de San Patricio, que no se ha terminado ya porque apareció esa riqueza oculta de las pinturas en la piedra, y que se están tratando de recuperar en el mayor grado posible, ¿no? Por eso se ha retrasado un poco. Todo lo demás está prácticamente terminado. Queda un fleco en el convento Virgen de las Huertas, que es pintar la fachada, y el arreglo del antecamarín de la Virgen de las Huertas. Que se va a hacer. ¿Ocurrió en la Virgen de las Huertas un poco lo que en San Patricio también, que al haber descubierto, digamos, unos restos arqueológicos, esa mezquita que había soterrada, también ralentizó o hizo retrasarse las...? Claro, eso ha hecho que se tenga que compatibilizar la recuperación del templo con la recuperación y la musealización de los restos arqueológicos, que no es una mezquita, es un palacio civil, un palacio islámico de la misma época de la mezquita de Córdoba. Es de la época califal, ¿no? Es de una riqueza extraordinaria, siglo IX, X, son los restos más importantes y más antiguos restos islámicos de la región, ahora mismo en Lorca. Eso, pues claro, ha significado pues, que haya que compatibilizar y haya que dedicarle un poquito más de tiempo, pero la iglesia está terminada,
a falta únicamente del antecamarín, que no impide el uso de la iglesia, que se va a hacer con dinero del mecenazgo, y el pintar la fachada, que están las grietas, están tapadas, pero solamente pues hay que darle una mano de pintura para disimular esas cicatrices que quedan estéticamente regular. Muy bien, bueno, decía yo, mencionaba también casco histórico. ¿Cómo va el tema del casco histórico? El casco Porque, histórico, claro, ahí tenemos un elemento importante y fundamental, que ese sí vemos que está funcionando, ya la obra me refiero, como es el Mercado del Sol, que quiere ser precisamente... El casco histórico es una apuesta a muchísimo tiempo, un esfuerzo que en todos los cascos históricos pasa lo mismo, que hay que ir haciendo esfuerzos, pero los resultados pues se manifiestan a lo largo de mucho tiempo, ¿no? En el casco histórico tenemos una prioridad y una dedicación absoluta, hay una concejalía dedicada a eso, estamos organizando eventos en el casco histórico de todo tipo, culturales, musicales, deportivos, festivos, etcétera, ¿no? Más que nunca. Shopping Night fue el último, pasó hace tan solo 2 días. Hay inversiones importantes como la del Mercado del Sol, que va a dinamizar mucho la economía por esa singularidad. Hay más cosas, ¿no? Como por ejemplo pues esa exposición que en principio iba a ser temporal, pero ahora la vamos a hacer definitiva en el edificio del Pósito, para que, en fin, con la base de lo que antes de los terremotos, lo que ocurrió, lo que se ha hecho para salir y la Lorca del futuro en esa exposición, que el Plan Director de Restauración del Patrimonio ya está diseñando. Está el Palacio de Justicia, cuyas obras empezarán el año que viene, si tenemos gobierno, presupuestos y demás. La Casa del Artesano se va a conseguir, puesto que en los ensayos de presupuestos participativos ha entrado dentro de los 3 primeros en puntuación, o sea que va a constar en los presupuestos regionales, por lo tanto lo vamos a tener también, esa Casa del Artesano, también en ese gran ámbito que es el Pósito, la cárcel, etcétera, un edificio que va a dar muchísimo juego, ¿no? El Palacio de Justicia, cuyas obras empezarán el año que viene si tenemos gobierno y presupuestos. En fin, una serie de cuestiones, el plan, el PEPRI, que el PEPRI se está revisando, el que se hizo no ha servido para lo que se diseñó y se está redactando un PEPRI nuevo para darle más dinamismo al casco histórico y, en fin, muchas más cuestiones del casco histórico que vamos... Pero, en fin, darle vida al casco histórico implica también el que la gente vaya a habitar, a vivir el casco histórico. Por mucho que consigamos hacer eventos, que se instalen tiendas, que se instalen bares, restaurantes, tascas en el casco histórico, que se pongan oficinas públicas, si la gente no va a vivir, no conseguimos revitalizar el casco histórico. Y hay que dotarle de ese atractivo, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos diseñando esa planificación para darle vida al casco histórico. Bueno, alcalde, las rondas, a ver, ¿cómo va el tema de las rondas? Rondas, hay una fase que está terminada ya y en funcionamiento, que pues bueno, pues todo el mundo está elogiando pues el cómo ha quedado, y además que nos permite visualizar cómo va a quedar el resto, ¿no? La primera fase que se licitó fue objeto de un recurso ante un tribunal administrativo. Ese recurso se ha resuelto y dio las instrucciones a la comunidad autónoma, a la consejería, para que volviese a puntuar de nuevo con determinadas correcciones que este tribunal administrativo, dependiente del Gobierno de España, pues hizo. Bueno, pues puedo anunciar, esto es muy reciente, está todavía caliente, que esta mañana la mesa de contratación ha vuelto a adjudicar estas obras a otra empresa diferente siguiendo los criterios de ese tribunal. Por lo tanto, la primera fase ya está adjudicada y la segunda fase estaba retenida la adjudicación hasta que no se adjudicara la primera, o sea que la siguiente, en 2, 3, 4 días, una semana, va a estar adjudicada también, con lo cual estarán en marcha simultáneamente, se van a simultanear las 2 fases de la ronda, la primera, la segunda, la cuarta que está terminada, la tercera que sacamos a contratación, vamos a sacar, no, está ya en contratación, está ya abierto el plazo para presentación de ofertas, el proyecto de la tercera fase, que conseguimos in extremis un dinero del Ministerio de Economía y Hacienda, una visita fugaz que hice al secretario de Estado, al señor Beteta, para pedirle la financiación del tercer tramo de la ronda. Lógicamente no estaba en presupuestos y un gobierno en funciones, volvemos otra vez al problema, no puede habilitar una subvención nominativa ni hacer un convenio plurianual porque no entra dentro de las competencias de un gobierno en funciones. Lo más que pudo hacer era una cantidad que había en los presupuestos para comenzar el proceso, que era de 3 millones de euros,
pues en tiempo fugaz, porque se hizo en 3 días, firmamos el convenio, ingresaron el dinero antes de que se produjese el bloqueo por cuestiones de mandamientos europeos de los presupuestos, que están pues finiquitados los presupuestos de este año. Pudimos enganchar esa cantidad y con esos 3 millones de euros hemos sacado a licitación el proyecto de la tercera fase y hemos sacado a licitación y estamos sacando a licitación obras en caminos y carreteras de las pedanías de Lorca que se beneficien también de los fondos que podamos conseguir para todo esto. Eso quería yo preguntarle ahora por las pedanías, pero antes, y ya que estábamos con las rondas, Ronda Norte, ¿sabemos algo? Ronda Norte es el vial de los barrios altos. Eso es una parte de la Ronda Norte. Otra es la redonda que hay que hacer en la carretera de la parroquia, por donde entronca la subida a los barrios altos y la subida al castillo, que son obras que va a sacar a licitación la consejería. Y luego pues la del vial de los barrios altos, tenemos que terminar de hacer las expropiaciones de 8 propiedades diferentes para poder hacer ese vial de barrios altos. Y paralelamente pues estamos esperando esa comunicación peatonal del castillo con los barrios altos, léase el célebre ascensor, que estamos esperando que terminen los estudios geotécnicos, puesto que ya la cesión de los terrenos por parte de Tour España, que era la titular de esos terrenos, ya se ha producido para comenzar eso también. Muy bien. Ahora sí, vamos a pedanías. En pedanías pues estamos arreglando fundamentalmente comunicaciones. Teníamos que emplear el argumento para conseguir esos fondos europeos de daños con el terremoto. Pedanías, salvo las más cercanas, no sufrieron daños con el terremoto, con las inundaciones y las lluvias torrenciales sí, los estamos utilizando como argumento y se están arreglando pues una cantidad muy importante por encima de las 80 carreteras y caminos vecinales en todas las pedanías. Esta tarde voy a La Hoya y vamos a anunciarles algo que ya está en marcha también, ya está en obras, que es la antigua Nacional 340, desde el camino de Villa Espesa hasta La Hoya, que estaba desde que cedió su propiedad la comunidad autónoma al Ayuntamiento de Lorca, pues se ha ido degradando, y si alguien ha pasado por ahí pues sabe que el firme está un poco regular. Ya se ha terminado el desbrozado de las cunetas y ahora pues se va a empezar a reasfaltar, a darle un arreglo integral a esa carretera. Bueno, la pongo como ejemplo porque esta tarde vamos a ir allí a La Hoya, pero hace un par de días, antes de ayer, estuvimos en Tercia también anunciando arreglo de caminos y tal. La semana pasada estuvimos en Campillo y vamos corriendo todas las pedanías anunciando pues el arreglo de carreteras y caminos, y también de paso pues también intervenimos en alguna calle dentro del casco histórico de las pedanías, muchas de ellas con una necesidad ya importante de ser arregladas. También estuvimos hace poco, me parece que es destacable, en Almendricos, que hay una viejísima reivindicación de pasar ya de ese problema del paso de aguas que hay por debajo de la vía del tren, que tiene al pueblo dividido en 2 zonas, y que los camiones, estos que tienen una altura considerable, pues tienen que hacer 40 kilómetros para pasar de un lado a otro del pueblo. Eso ya se va a ver solucionado, ya hay proyecto con financiación de la comunidad autónoma para hacer un paso amplio, grande, sin problemas, para pasar de un lado a otro de Almendricos, al mismo tiempo que se va a arreglar también la carretera que va desde Puerto Lumbrera hasta Almendricos, con unas curvas peligrosas que han dado lugar a accidentes, se van a arreglar. Estamos interviniendo prácticamente en la totalidad de las pedanías. Bueno, estamos hablando de una cantidad importantísima de obras, de unos importes importantísimos también, valga casi la redundancia, pero que están llegando esos dineros de, bueno, pues de Europa, de diferentes estamentos, pero ¿cómo andamos de nuestra propia deuda municipal y de los famosos convenios? Bueno, los convenios siguen cayendo sentencias, lamentablemente. Los convenios trampa son 17, aquellos convenios trampa, y van cayendo las sentencias condenatorias, efectivamente, porque además en la mayoría de los casos, salvo que haya algo que discutir, pues nos allanamos a la demanda para no generar más dinero, más deuda en costas. De todas formas, lo que sí que puedo decir es que la deuda ha caído
desde el último año hasta aquí, desde 49.700.000 euros a 46.971.000 euros. Recordemos que estaba en 105 millones de euros, que a pesar de calamidades, catástrofes, pues en los convenios urbanísticos y otras muchas cuestiones que nos van surgiendo, pues vamos bajando poco a poco la deuda municipal, hasta nuestro propósito pues es evidentemente dejarla en cero, nivelar las cuentas, pero si esto hubiésemos heredado este ayuntamiento en una situación económicamente más favorable, nos hubiese costado menos trabajo. De todas formas, en cuanto a los convenios urbanísticos, hemos conseguido pues un acuerdo con el Fondo de Impulso Económico, con el cual de la comunidad autónoma nos ha hecho un gran favor, puesto que nos presta el dinero para devolver el dinero de estos convenios a lo largo de 10 años, porque los acuerdos que estábamos consiguiendo con los firmantes, los promotores de los convenios urbanísticos, con la mediación del juez y todo eso, estaban en torno a los 2-3 años, ¿no? Pues entonces ahora hemos conseguido un cuello de 10 años y a un interés del 1,31%, que es un interés pues por debajo del interés legal del dinero, un interés muy ventajoso, que nos está pues permitiendo, valga la expresión, sacar un poco el cuello en todo esto. Pero vamos a seguir sufriendo los lorquinos, vamos a tener que seguir pagando esta tremenda deuda durante un montón de años. En cualquier caso, seguimos beneficiándonos, ¿no?, en algunas cuestiones todavía por el terremoto, como pueda ser el IBI, ¿no?, ¿o no? De momento hasta este año sí. Ahora pues si tenemos presupuestos, pues podremos incluir dentro de ellos, pues lo intentaremos por lo menos, una nueva deducción. Vamos a ver si la conseguimos. Por cuarto año sería del 50%. Tuvimos 3 años una exención del 100%, hemos tenido 3 años una exención, una bonificación del 50%, y este año pues vamos a perseguir, vamos a intentar conseguir pues una nueva deducción de ese 50%. Bueno, en cualquier caso, con el tema del IBI sí se está haciendo una revisión, ¿no?, de determinadas zonas y de determinadas calles. Eso afecta a todo el mundo. Claro. La bonificación del IBI es solamente a las zonas afectadas por el terremoto, pero somos conscientes de que el valor catastral, que es la base imponible de la contribución del impuesto sobre bienes inmuebles, está alta. La tienen alta muchos municipios ahora mismo. Y somos pues los municipios que hemos llegado a concienciarnos de esta cuestión, los que hemos solicitado una revisión a la baja de los valores catastrales. Lorca lo ha solicitado, lo propuse al Pleno, se aprobó por unanimidad. Los servicios técnicos pues están discutiendo en la intervención, nos está discutiendo un poco esta cuestión, porque evidentemente no se puede ocultar que la bajada de la base imponible del IBI, la bajada de los valores catastrales, significa que el ayuntamiento el año que viene, si se nos aprueba, pues recaudaría entre 1,5 millones y 2 millones de euros menos. Eso no queremos que repercuta en los servicios. Claro. Ese dinero hay que quitarlo, si lo quitas del presupuesto de ingresos, hay que quitarlo del presupuesto de gastos. Es decir, hay que quitárselo a alguien o hay que quitarlo de algo, ¿no? Entonces, pues nos están pidiendo pues eso, un poquito de reflexión y ver qué soluciones alternativas proponemos desde el equipo de gobierno para poder cubrir ese 1,5 millones de euros aproximadamente de recaudación que nos va a faltar con la bajada de los valores catastrales. Pero la bajada hay que hacerla en justicia, porque da mal de conciencia el que los lorquinos tengan que pagar por sus impuestos más de lo que debieran si los valores catastrales estuviesen en su sitio, que es donde tienen que estar. Alcalde, veo que sigue especializándose en el encaje de bolillos. Bueno, eso fue el consejero de Hacienda, el que vino aquí en la feria, y en la inauguración de Feramur estuvo haciendo encaje de bolillos. Sí, pero hay que hacerlos porque es que cuando los medios económicos, medios financieros son limitados, hay que hacer muchos equilibrios. Es como el ejemplo, si tienes una manta pequeñita del tamaño de una servilleta, tiras para abrigarte el cuello y se te quedan al aire las piernas, ¿no? Wow. Y es cuando quitas de un sitio, pones en un sitio, es porque tienes que quitar previamente de otro, y esos equilibrios a veces son difíciles de hacer. Pero bueno, de todas maneras, estamos en un momento distinto de Lorca. Yo ahora mismo pues puedo afirmar y decir que esos momentos, después de las calamidades, después de las catástrofes, después de los terremotos y las inundaciones, pasamos 2 años, quizás 3 años muy malos,
con muchas incertidumbres, y ahora viene pues la fase que se ve en la gente, ¿no?, de la ilusión. Esa nueva Lorca la estamos creando, ya la estamos visualizando en los sitios donde se ha terminado, porque hay barrios que ya se ha terminado, los conoce todo el mundo, los que están terminados, pero hay otros que están en contratación, Eulogio Periago, los pabellones deportivos de los ayuntamientos, perdón, de los institutos, las obras que se van a hacer en la Rambla Biznaga. Lo que tengo apuntado, Juan Carlos I, están adjudicadas ya a Los Ángeles, Apolonia y Fuerzas Armadas, a la Alameda de Cervantes. En cultura, pues la iglesia de Santa María pues está con los andamios puestos, que va a tener un resultado extraordinario. Lo que se está haciendo en pedanía, las inversiones que se están haciendo en educación, las que se están haciendo en sanidad, en fin, encontrando solución a lo de los convenios urbanísticos, y luego pues todo lo que está en proyecto todavía, que lo vamos a iniciar con las bajas, como es pues lo que decía Eulogio Periago, Santa Clara, Avenida Europa y adyacentes, la calle Avellaneda y el barrio de San Cristóbal, que también está ya en licitación, la Alameda de Cervantes, que van a empezar dentro de poco, el barrio de la Virgen de las Huertas y Santa Quiteria con el recinto ferial, la parte que nos quedó de la Viña, que también van a empezar las obras dentro de poco. Todavía nos quedan obras por hacer y nos quedan molestias por pasar y tragos y tal, pero bueno, estamos en contacto con la gente, estamos haciendo reuniones vecinales. ¿Cómo queréis las obras? ¿Cómo queréis que lo hagamos? ¿Qué sugerencias queréis que incorporemos? Vamos a poner gente con uniforme en las obras para que le hagáis las reclamaciones. Esto se podría hacer de otra manera, oye, no tapéis esta salida para estas fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Para que las obras que tienen que ser molestas molesten lo menos posible. Pues ahora tenemos un reto importantísimo. Ahora van a empezar las obras de Juan Carlos I. Juan Carlos I no es algo que afecte solamente a los vecinos que viven en Juan Carlos I, es una intervención que afecta a todo Lorca, como Cervantes y como Santa Clara. Vamos a tener esas obras, todas esas obras, y a la vez, precisamente, vamos a tener que soportar molestias importantes, pero no podemos hacer una obra primero, la otra después y la otra después, porque el plazo no nos da, y hay que simultanearla para no perder ese dinero. Nos lo merecemos los lorquinos, lo vamos a hacer, aguantaremos las molestias y después tendremos esa nueva Lorca. Aparte de las molestias, alcalde, menudo ejercicio hay que hacer para poder, digamos, coordinar todo eso, el tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es tremendo, ¿no? Es tremendo. Lo que ahí se va aquí, bueno, yo puedo presumir de que tengo un equipo de funcionarios en el ayuntamiento, empezando la policía local para estas cuestiones, ¿no?, como siguiendo con los de todas y cada una de las concejalías. Ahora en contratación pues tienen un reto brutal en alcaldía, en los aparatos administrativos de la Casa Grande del Ayuntamiento, en contratación, en urbanismo, hay un exceso de gestión. Lorca es un municipio muy complicado porque es un municipio muy grande, con muchísimas pedanías. No es igual gestionar 100.000 habitantes en un casco urbano, en una ciudad, que 100.000 habitantes dispersos en 39 pedanías y en 1.700 kilómetros cuadrados, a los que hay que llevar los servicios a todos sitios. Es mucho más caro y mucho más difícil gestionar un ayuntamiento como Lorca que cualquier otro. Pero si a eso se añade además el reto de la gestión de todas estas inversiones con la misma gente y con los mismos funcionarios, yo me descubro y me quito el sombrero ante el equipo de funcionarios que tiene el Ayuntamiento de Lorca, que es capaz de sacar adelante lo que están sacando adelante. Con ese agradecimiento nos quedamos. Alcalde, muchísimas gracias y bueno, y espero tenerle en más ocasiones en esta nueva temporada del Vértice. Cada vez que me llames, Jorge, aquí estaré. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos aquí en el Vértice con la tertulia. Hasta ahora mismo.